Bueno, muy buenos días a todos los colegas que han tenido el interés de llegar hasta aquí, hasta este panel, que trata sobre la crisis en la que han entrado desde ya hace bastantes años las llamadas políticas de justicia social de la Revolución Cubana, que han venido transformándose en otro tipo de políticas y algunas de ellas simplemente han sido desaparecidas de la existencia del territorio nacional. Para eso hemos convocado un panel de 3 personas que van a dar su visión de esta temática. 2 de ellas son economistas, una es historiadora, una está en Cuba, no ha podido venir. No quiero hacer la anécdota simpática de lo que le dijeron cuando la entrevistaron para explicarle que no podía venir aquí. Se lo puedo decir después a ustedes en privado si alguien me pregunta, porque no deja de ser simpático, que es Alina Bárbara López Hernández. Ella va a participar a través de una ponencia que ha enviado y que Mauricio de Miranda va a tener el agrado de leer. Yo, para no quitar tiempo me paro, vengo, cojo el micrófono, voy a explicar quiénes son los 3 presentadores y ya después de eso simplemente ellos se van a rotar en el uso del micrófono. La primera es Alina Bárbara Hernández, doctora en Ciencias Filosóficas y miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba. Es ensayista y es editora en Ediciones Matanzas, ciudad en la que vive. Es codirectora de una nueva institución que se llama Cuba por Cuba, a la que pertenece también Mauricio. Le pueden hacer preguntas a él al respecto, que es un laboratorio de pensamiento cívico que ellos quieren impulsar en los próximos años. Mauricio de Miranda, que es el que le va a seguir en el uso de la palabra, es muy conocido en este medio, es economista cubano, doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y codirector de esta nueva institución de pensamiento cívico que se ha establecido conjuntamente con Alina. O sea, ellos 2 son los codirectores. No sé si hay más codirectores, después tú lo podrás explicar. Ernesto Morales. Ernesto Morales, ok. Entonces, el tercero es, no Ernesto, sino Emilio Morales, presidente y director ejecutivo, CEO de Havana Consulting Group, que muchos de ustedes conocen, firma de consultoría con sede en Miami, especializada en inteligencia de mercado y estrategia para empresas interesadas en el mercado cubano. Ha sido consultor y asesor de decenas de empresas en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Es vicepresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, que es la institución que ha organizado este panel, y Morales es graduado de Ingeniería Informática y tiene 2 maestrías en Marketing y en Comunicación obtenidas en Madrid. Ha escrito 2 libros y tiene más de 300 artículos sobre la economía cubana. Entonces, habiendo hecho esta presentación, le voy a pedir a Mauricio que venga y haga la lectura de un extracto, porque la ponencia es demasiado larga para leerla íntegramente, de lo enviado por Alina desde Cuba. Gracias, Mauricio. Bueno, ante todo, ¿se escucha bien? Ante todo, muchas gracias a Cuba Siglo XXI. Yo creo que no está funcionando el micrófono, sí. A mí me da la impresión que no está funcionando. Está encendido, pero... ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿No? ¿No? Acércate un poco más, es que el micrófono es uno de los... Sí, pero yo estoy muy cerca. Estoy muy cerca del micrófono. Bueno, ok. Sí. Yes. Sí. Bueno. Decía que muchas gracias a Cuba Siglo XXI por la organización del panel, a ASCI por la organización sistemática de esta magnífica oportunidad que es reunirnos
para discutir sobre la economía cubana. Tengo aquí la responsabilidad inmensa de representar a Alina, que no está presente, obviamente por razones que son muy ajenas a su voluntad. Y quiero comenzar con un pequeño mensaje que ella envía a la conferencia. Quisiera saludar a la directiva de ASCI, a las personas presentes en esta sesión del evento, agradecer por la invitación que me fue hecha para asistir desde Cuba y, bueno, explicar que estoy en una condición de persona regulada por razones de interés público. Es algo que yo misma no comprendo bien, pero bueno, lo que sí está claro es que tengo prohibido viajar fuera de Cuba, sacar pasaporte, hacer cualquier gestión al respecto, de modo que no podré estar físicamente, pero mi querido amigo Mauricio de Miranda hará el favor de leer la ponencia que envía al evento. Muchas gracias por la oportunidad de participar aún en esta condición de virtualidad. Un saludo para todos. Bien. Cumplido esto, entonces paso a hacer una presentación de un extracto de su ponencia. Dice Alina, y cito textualmente: en las 3 últimas décadas, los gobiernos de Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel fueron aprobando políticas y medidas que de manera paulatina han provocado una enorme fractura del consenso social. Ello explica el actual escenario de crisis en Cuba con un creciente componente político que genera una respuesta gubernamental represiva e inconstitucional. La pobreza y la exclusión en la isla han crecido motivadas por los propios paquetes de políticas y medidas gubernamentales que fueron diseñando un modelo económico dependiente del turismo y bajo control del emporio Gaesa, y no debido exclusivamente a la influencia del bloqueo del gobierno norteamericano, como se afirma con ánimo justificativo. El presente trabajo pretende determinar las principales etapas y medidas gubernamentales en tal sentido, fundamentar las transformaciones sociales y su influencia en la crisis política actual. El epígrafe 1 aborda las etapas y medidas. Se refiere en primer lugar al gobierno de Fidel Castro. Tras la caída del campo socialista, el gobierno cubano se vio obligado a reformas que aumentaron la desigualdad social y la pobreza, la legalización del uso y tenencia de divisas, la autorización del trabajo por cuenta propia en 1993, fueron decisiones necesarias, pero beneficiaron más a ciertos sectores sociales. El surgimiento de tiendas en dólares soslayó a los más humildes, obligados a subsistir con los escasos productos racionados. El Estado, ante un gran déficit presupuestario, intentó sanear sus finanzas incrementando precios y disminuyendo gastos. En 1994 se decidieron medidas que aumentaban considerablemente los precios del transporte público, agua, electricidad, servicios postales, combustible y artículos de amplio consumo popular como tabaco y bebidas alcohólicas. Por su parte, las gratuidades eliminadas fueron muchas. A lo anterior se agregaba el establecimiento del pago de impuestos y de derechos fiscales para la obtención de numerosos documentos públicos. Aunque en esa oportunidad no fueron incrementados los precios de la canasta básica normada, los aumentos mencionados representaban un duro golpe al presupuesto familiar de los trabajadores. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo mensual era de 100 pesos y el salario promedio de 150, podremos calcular lo que significan tales medidas para familias de bajos ingresos con varios hijos que no recibieran remesas, laboraran en el sector estatal y no se vincularan con el emergente sector turístico. Es justo reconocer, no obstante, que incluso en medio de la crisis, los sistemas de salud y educación, si bien muy afectados, no cayeron en los niveles de precariedad actuales.
El programa del médico de la familia se había inaugurado en 1984 y continuó funcionando perfectamente. Hubo asimismo mayores niveles de protección social que los actuales. Por ejemplo, en 1994 las mujeres embarazadas tenían un programa de apoyo alimentario. Una vez por semana y organizado por consultorios se garantizaba el acceso a un restaurante para una comida gratuita que incluía fruta, carne y productos lácteos. Se ampliaron las oportunidades educacionales y el acceso a la cultura como vías de superación. Consignas políticas como la cultura salva o la cultura como escudo de la nación evidenciaban una perspectiva idealista que romantizaba la situación de personas, familias y barriadas venidas a menos, con preeminencia de la población negra. Esos eran los que no podían entrar en la categoría de emprendedores, cuentapropistas y empresarios, pero tampoco de socios de cooperativas jamás creadas. La batalla de ideas tuvo una óptica asistencialista. Con tal fin fue creada en 2001 la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojímar. Como profesora de la Universidad de Matanzas, por entonces debía asesorar metodológicamente a un grupo de trabajadores sociales en el municipio de Jovellanos, donde un diagnóstico arrojó resultados alarmantes. Personas viviendo en condiciones paupérrimas, familias que dormían en el suelo por carecer de colchones, viviendas en precario estado y carencia de artículos electrodomésticos básicos como refrigeradores y ventiladores. La centralización de las decisiones económicas fundamentales en manos de Fidel Castro y su tendencia a priorizar las inversiones en salud, educación y asistencia social ayudaron a paliar la situación. Como hábil político, comprendió siempre que algo había que dar a cambio si quería mantener el control absoluto del poder. Aunque es difícil, la gente puede adaptarse a vivir sin libertad. Sin alimentos y atención médica, no. No obstante, ese modelo asistencialista tampoco podía mantenerse por mucho tiempo porque no tenía bases propias. Gobierno de Raúl Castro. Su acceso al poder tuvo dos periodos. Uno interino entre julio de 2006 y febrero de 2008 y uno formal desde esa fecha y hasta 2018. En el primero lanzó la campaña pro reforma conocida como actualización del modelo económico y social cubano y tomó medidas que devolvían derechos constitucionales a la ciudadanía, viajar fuera del país, alojamiento en hoteles, compraventa de casas y autos, todas positivas, pero que beneficiaban más a sectores sociales con la solvencia requerida para ejercer tales derechos. A partir de su nombramiento oficial como presidente del Consejo de Estado, enfatizó en la necesidad de recortar gastos y gratuidades indebidas. Bajo la consigna de sin prisa, pero sin pausa, pronto se constató que la prisa se dirigía más a transformar al modelo social que al económico. Las medidas adoptadas por entonces afectaron a las personas y familias pobres. Cierre de 24.000 comedores de trabajadores, aumento de la edad de jubilación en 5 años, disminución de la edad laboral a 15 años, es decir, las personas que empezaban a trabajar siendo adolescentes debían hacerlo durante medio siglo para tener derecho a una jubilación. Más adelante se suspendería el derecho al almuerzo de los estudiantes que no estuvieran becados en las universidades. Ello afectaba más a las familias pobres que debían garantizar de sus deprimidos salarios el sustento diario de sus hijos. En esa etapa hubo una campaña desde los medios estatales que culpaba al pueblo de su dependencia al Estado, como si ello no hubiera sido una directriz política. El mayor recorte en la inversión de salud ocurrió durante el gobierno de Raúl Castro, en etapas en que la exportación de servicios médicos farmacéuticos fue la principal fuente de divisas por encima del turismo. La lógica indica que una parte sustancial de esos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción. Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población más pobre. Sin embargo, lo que se hizo fue reducirla. Como demuestra la periodista Carla Albert, y cita con comillas, entre 2016 y 2018 el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%,
mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció del 5.3% al 1.6%. Según el economista Carmelo Mesa Lago, ello se explica por el lineamiento aprobado en el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles, cita con comillas. En el referido documento se dejaba claro que el Estado transferiría a las familias y al mercado las responsabilidades sociales que decidió no continuar asumiendo. Llegó incluso a eliminarse, al considerar las gratuidades indebidas, los estímulos a trabajadores vanguardias que permitían su acceso a instalaciones turísticas, a pesar de que en realidad no era gratis, pues ellos sufragaban sus gastos en moneda nacional. Desafiando cualquier rasgo de decoro, la misma prerrogativa se mantuvo para altos dirigentes y sus familias. Evidentemente, algunos animales eran más iguales que otros. Esto con comillas, por supuesto. Durante esos años, aún con medidas que encarecían la existencia cotidiana de la población, no se aumentaron los salarios de manera general, solo a determinados sectores como salud, educación y empresas priorizadas. Los jubilados, alrededor de 1,7 millones en estos momentos, son un sector que sufrió con creces las consecuencias de tales políticas. El economista Mauricio de Miranda demostró el desfase del sistema pensional cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida y concluyó que las pensiones actuales son insuficientes e injustas. Parámetros exitosos hasta los 80, como la tasa de mortalidad con tendencia a la disminución, comenzaron a crecer nuevamente. Así lo hicieron la mortalidad general, infantil y la materna, especialmente esta última. Creo pertinente insistir en la influencia de estas cifras del desmontaje de la mayor parte de los servicios municipales hospitalarios como de obstetricia, pediatría y cirugía. La estructura de inversiones en Cuba se tornó marcadamente asimétrica durante el gobierno de Raúl Castro. El turismo devoró sumas millonarias materializadas en más hoteles, ya no solo en playas, sino en ciudades, cada vez más lujosos y confortables, destinados a turistas de alto nivel adquisitivo. Mientras tanto, se invirtió menos en agricultura, salud, educación y ciencia. Se disminuían los gastos sociales y la industria de medicamentos era incapaz de sustentar las necesidades crecientes de sectores poblacionales envejecidos y estresados. ¿Cómo entender estos inmensos recortes? Entre 2009 y 2017, la normalización de la deuda externa del país, declarada impagable por Fidel durante años, tuvo un elevado costo, ya que su servicio alcanzó alrededor de 23.000 millones, lo que limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos. A ello se suma que a finales de 2015 Cuba renegoció su deuda con el Club de París. Se logró la condonación de 8.500 millones y el compromiso del gobierno de desembolsar 2.600 millones en 18 años para acceder a créditos. El cumplimiento de estas obligaciones explica la política de ajustes raulista iniciada en 2009 que contrajo al sector estatal y redujo drásticamente su presupuesto de gastos e importaciones. A la par, disminuyó la oferta de bienes de consumo en el mercado interno, en particular los alimentos. Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Con la designación de Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, luego de la Constitución de 2019 sería presidente de la República, se declaraba la prolongación de esa política antipopular. Varias evidencias apuntaban a ello. La apertura de comercios en moneda libremente convertible han discriminado a una gran cantidad de personas y la tristemente célebre tarea de ordenamiento que disparó los precios y la inflación para convertir en nada las pensiones, jubilaciones y salarios. El economista Pedro Monreal valoraba a mediados del pasado año los datos de ventas minoristas y de inflación en Cuba en el primer semestre de 2022. Evidencian dos cosas: un ajuste económico apoyado en la inflación y distribución desigual del costo del ajuste con sesgo contra los hogares pobres. Influencia de estas transformaciones sociales en la crisis actual. Más allá de los resultados inmediatos de la tarea de ordenamiento, existen consecuencias sociales debidas a décadas de empobrecimiento y ajustes económicos. Las más notorias son el aumento de la mortalidad general, infantil y materna,
la disminución sostenida de la natalidad, el incremento del número de suicidios, crecimiento de la población carcelaria hasta ubicarse entre las mayores per cápita del planeta, un éxodo de proporciones dramáticas y acentuación de la desigualdad. La insensibilidad de la dirigencia política ante este escenario llegó al punto de que en el informe central al 8º Congreso del Partido en 2021, Raúl Castro reprochó con molestia la cierta confusión de algunos cuadros de dirección al emprenderla contra la supuesta desigualdad creada por la comercialización dolarizada. El partido ha vuelto la espalda a un problema de primera magnitud, que debió ser analizado profundamente y que condujo menos de 3 meses después del referido Congreso a un estallido social nacional. Pero esta no parece ser su intención. Prefiere catalogar los hechos del 11J como una operación financiada desde el exterior para no admitir su responsabilidad histórica y la razón que asistía a los que salieron a manifestarse. Justicia social se ha convertido en una frase usada en foros internacionales con el fin de recabar simpatía hacia el gobierno cubano y también en medios oficiales para un discurso demagógico, pero no en los documentos y declaraciones programáticas partidistas. Lo cierto es que las estadísticas hablan de una década perdida para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020. Pero desde antes, como hemos visto, comenzó el deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía. El gobierno de Raúl Castro aplicó un paquetazo neoliberal camuflado bajo el discurso socialista que se ha mantenido durante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Este posee ciertas peculiaridades. Un Estado débil como agente económico, drásticos recortes en inversiones y gastos sociales y en subsidios por parte del Estado, desregulación financiera. En otros contextos, el neoliberalismo ha ocasionado una polarización social al proletarizar a los sectores medios en favor de grupos de mayor solvencia económica. En el caso de Cuba, esto tiene sus particularidades. Las pequeñas y medianas empresas fueron entorpecidas hasta el año pasado, en tanto se potenciaron formas de organización de la economía de estructura capitalista, cuyas finanzas no son transparentes. A tenor con ello, existe en Cuba una estructura social socioclasista típica de los modelos neoliberales. Por un lado, enormes grupos sociales empobrecidos y excluidos compuestos por obreros, trabajadores de servicio, técnicos, profesionales e intelectuales, en tanto lo que podríamos llamar clase media no ha desplegado sus alas debido a obstáculos y reglamentaciones y últimamente debido a su tendencia al éxodo. Por último, existe una clase tecnocrático-político-militar necesitada de aliarse con capitales extranjeros que por determinados factores, como la morosidad en el pago de la deuda, las medidas restrictivas del gobierno de Estados Unidos y la inestabilidad política actual, no encuentra el modo de emerger públicamente. La privatización masiva de empresas estatales es una condición del modelo neoliberal, que no se ha producido aún, pero es muy posible que ocurra pronto, ya que existen 2 factores que la hacen factible. Por un lado, la ruina y el abandono de la empresa estatal, absolutamente depauperada, y por otro, la Constitución de 2019, que a diferencia de su predecesora, reconoce al Estado como administrador de la propiedad de todo el pueblo, entre comillas, y admite la transformación de unas formas de propiedad en otras en caso de bancarrota. El quiebre de poder de los sindicatos, otro rasgo del neoliberalismo, era una condición preexistente del modelo político del socialismo burocrático. Los efectos sociales de dicho proceso, a más del creciente autoritarismo para gobernar, explican el aumento de la protesta social y del disenso político en Cuba en la actualidad, igual que ha ocurrido en otros contextos. Muchas gracias. Seguimos entonces, ¿no? Ah, bueno. Sí. No te preocupes. El problema es que el agua está en el primer. No te preocupes. No. No creo que hay que tomar agua fuera. Es más fácil que salga a tomarla que vayan a buscar el primer piso. ¿Entiendes? Bueno. Mauricio, creo que debe haber afuera donde tomar agua, ¿no? No creo. Hay que pedirme el piso, ¿sabes? No, lo que yo quiero es demorar. Exactamente. Demorar la sesión. Tomar algo. Que tiene todo. Voy al baño. No, acá no creo Después en el break.
Pero mira, ¿qué es lo que tú necesitas? Agua. Pues para que se un poco la... ¿Por qué no hacemos la presentación entonces ahora más tarde? Ah, bueno, ¿quieres? Vale, vale, perfecto. Muy bien. Entonces, sí, no, yo bajo. Ah, no, sí, reducirlo, minimizarlo. Sí, Emilio, mejor entonces. Dale. Okay, yours is on the drive, right? No, todo en- Downloads. No. Which one first? No, You got it? ¿Ya? Ok. Buenos días a todos. Gracias por venir. Antes de empezar con la presentación, creo que es necesario poner un video para estar a tono y refrescar un poco la memoria de lo que está pasando hoy. Creo que el video es muy ilustrativo para entender con qué tipo de personajes estamos lidiando en estos momentos en Cuba. Hay un grupo de gente contrarrevolucionaria, mercenaria, pagada por el gobierno de los Estados Unidos. No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? ¡Hay represión para la juventud! ¡Cubano, cubano! ¡Patria! ¡Patria! Estamos vivos con la represión que hay con el pueblo, que nos tiene matándonos de hambre, donde toda La Habana entera se está derrumbando y que estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo. Y estaremos en las calles combatiendo. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, le habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. ¡Oh, mira, se formó! Con un palo, mira ¿Por qué hicieron esto si en mi casa no hay nada? ¡Y cerraron todo! ¡En mi casa no hay nada! ¡Mira lo que le ha hecho a mi marido! ¡Mira! Habrán visto ustedes la tranquilidad ciudadana y el funcionamiento normal del país que hubo ayer, que ha habido hoy, claro, con algunas medidas obvias, ¿no? Puedo decir que el país está en condiciones de completa normalidad
usted lo más que habrá podido ver ha sido policías conduciendo personas, etc. Se ha utilizado con absoluta moderación la aplicación de la ley y la fuerza del orden. Y disponemos de un sistema social que garantiza eficacia y que garantiza protección a todos los cubanos y cubanas con independencia de cómo piensen, de que lo que hagan, etcétera, con toda precaución humanitaria. Mira los palos, míralo, todos traen palos en la mano, mira, esto es para dar golpe. Ok. Bueno, puse el video para entrar en contexto en qué momento nos encontramos, en qué momento histórico nos encontramos, porque esto es un momento histórico. Este es el momento de mayor vulnerabilidad que tiene este régimen comunista en 63 años de existencia. ¿Qué ha pasado en los últimos 15, 20 años? Lo que ha ocurrido aquí es una mutación de un Estado socialista, si alguna vez lo fue, a un Estado mafioso. Lo único que funciona aquí es el ejército y las fuerzas represivas. Ninguna institución del Estado funciona, la economía es insolvente. Y esto ha generado una crisis multisistémica que no es la crisis económica de los años 90 del periodo especial. Esto es una crisis sistémica. Aquí ha fallado todo. La parte social, la parte política, todo ha fallado aquí. La matriz energética destruida, el país prácticamente no produce nada, la salud pública se ha derrumbado. La educación, ¿para qué decir la educación? La alimentación, la escasez, bueno, todos sabemos esos problemas diariamente, lo leemos en los artículos que publica la prensa independiente, etc. Esta mafia se ha desentendido de los deberes del gobierno de atender las necesidades de la población, como son alimentación, salud, transporte, bienestar, etcétera, etcétera. Y se ha concentrado el poder en una institución monopólica que es GAESA. Ni siquiera esta empresa es auditada por las propias Fuerzas Armadas. Y eso le costó el puesto al general Leopoldo Cinta Fría, cuando en un arranque de ira solicitó una auditoría y una investigación al difunto López Calleja, porque la FARC no tenía dinero. Sin embargo, GAESA danzaba con miles de millones de dólares. Un día antes del Congreso, del sexto Congreso del partido, fue detenido en los bajos del edificio Sierra Maestra y llevado en prisión domiciliaria para su casa. ¿Qué ha generado esto? Mire, más de 6.689 protestas en apenas 2 años. Eso nunca se vio en Cuba. Nunca. Y esta es la respuesta de ese pueblo enardecido, enajenado, aplastado, hambriento por tener un futuro mejor. Y lo vimos en el video. Ahí había algún mercenario. ¿Con qué dinero se pagaron a esas miles, cientos de miles de gente que salieron a las calles en más de 60 ciudades del país? Estamos lidiando con una partida de imbéciles y genocidas asesinos que lo que hacen es usar un discurso populista para tratar de aplacar a las verdades, para tratar de poner cortinas de humo a lo que está pasando en Cuba. Se comporta como unos verdaderos nazis. Eso es lo que están haciendo. Crisis migratoria. Cuando yo hice esta presentación hace 2 meses, esos eran los números. Al día de hoy se han ido 500.000 de cubanos a los Estados Unidos en apenas 2 años. Hay 385.000 solicitudes de parol en estos momentos al cierre del mes de abril. Pero un parol no es para una persona. Un parol puede ser una familia de 10, de 7, de 2, de 4. Vamos a poner un promedio de parol de 4 personas.
385.000 solicitudes significa 1,5 millones de personas que quieren largarse del país, largarse del infierno. Más medio millón que se ha ido son 2 millones de personas, que eso es más del 20% de la población de Cuba. Eso es número de estados fallidos. Deuda externa. No tienen un peso. Le han robado a las 11.000 vírgenes. Tienen 2 juicios en Londres, incluido un banco chino, que le está pidiendo la cabeza por una deuda de hace 30 años. Ahora mismo deben 46.000 millones de dólares. 20.000 que reconocen y 26.000 que no reconocen, incluido todo el dineral que le ha regalado Nicolás Maduro y Chávez en su momento. Aquí lo tienen, 2 juicios en Londres. Los verdaderos buitres son ellos, no los que lo están demandando a ellos. Inversión extranjera en Cuba es nula, cero prácticamente. Esa inversión que ahora salió en la prensa, que 400 millones, eso es en papel, señores, en papel. Memorandos de entendimiento, acuerdos, pero no hay un centavo metido en Cuba. ¿Ustedes creen que con esos juicios alguien en su sano juicio va a invertir un centavo en Cuba? Invertir un centavo en Cuba es un saco sin fondo, es tirar el dinero al pozo, no lo va a ver más nunca. Y este es el gran pulpo que se ha apoderado de Cuba. Gaesa. Controla todo. 70% de la economía, de los sectores más estratégicos de la economía, y 95% de las finanzas del país. ¿Cómo? A través del Banco BFI, que en el 2016 López Calleja lo tomó en control. Ese banco es el que controla todos los movimientos financieros de exportación e importación que se produce en Cuba. Todo. Es el que recibe el dinero que le roban a los médicos de que pagan de su salario, de que están trabajando en el exterior. Es el banco a donde van a parar las remesas que también se roban, que no se las entregan al pueblo en su mano. Le dan, ustedes saben, $1 electrónico ahora, antes un peso convertible que solo servía en Cuba. Es dueña de Texas, dueña de casi del 50% de hoteleros, de los mejores hoteles. Es dueña de todo, señores, de la banca, de todo. Ahí está. En el 2016, ellos tenían un 22% de la economía. 2022, un 70%. En 2016, controlaban un 8% de la finanza. En el 2022, un 95% de la finanza. Eso no existe en ningún país del mundo, solo en Cuba. La industria azucarera. Ese es el triste retrato de lo que es la revolución. Miren el gráfico. Una industria que era boyante, la industria insignia de nuestro país. El año pasado, 473.000 toneladas. Una zafra inferior a la de hace más de 168 años, cuando la zafra se hacía con bueyes y con trapiches. No había industria. Hace 168 años los cubanos hicieron mejor zafra que la que hicieron el año pasado el gobierno comunista de Cuba. Reponer esto requiere al menos 10.000 millones de dólares, que no los tienen y no los van a conseguir. Y además requiere leyes que permitan volver al sector privado, a que maneje esa industria. La matriz energética, destruida, colapsada. Las plantas están totalmente obsoletas. Funcionan con parches. Y ahora asistida con 7 plantas turcas, que le cuestan 70 millones de dólares mensuales. Por eso los apagones. Y van a venir más. Y van a regresar los apagones. Reponer eso cuesta otros 10.000 millones de dólares que no tienen. Y nadie va a poner ahí. La inflación. Este señor Díaz-Canel, que es el personaje más mediocre que yo he visto en mi vida, incluido su equipo de gobierno, que es lo más mediocre que yo he visto en mi vida, ha puesto las finanzas del país, la tomó en 24/1 y ahora está en 232/1. Y en unos meses se va a poner en 300. Lo que un salario después de la tarea de ordenamiento
significaban $50 mensuales, hoy son $9.13. Que por supuesto no alcanza para nada. Para comprar un queso de 4 libras, tienes que pasarte 3.7 meses para reunir el dinero y comprarlo con un salario que pagan en Cuba. Un queso de 4 libras. Y la debacle no está en las sanciones ni en el embargo. Cuba le ha comprado en los últimos 19 años 7.000 millones de dólares de productos alimenticios a los Estados Unidos. Le ha comprado más de 300 millones de dólares en medicamentos y equipos médicos. Entonces, ¿qué embargo ni embargo? No me hablen más del embargo. La crisis empezó antes, como dijo Alina, en el 2010. Yo aquí puse los números del 2013 al 2021. Ha disminuido los ingresos de Cuba un 70%, peor que casi como el periodo especial. Pero yo diría que es peor porque esto incluye remesa, incluye turismo, incluye inversión, cosas que no existían en el 94. Estamos viendo que en el 2013 Cuba ingresó 17.400 millones de dólares, los 9 renglones más importantes de la economía. En el 2021 apenas pasaron los 5.000. Es una caída de 70.20%, señores. Y se debe no al embargo ni a las medidas, se debe al mal manejo de la economía, a la mediocridad de ese gobierno comunista. ¿Qué tienen hoy como principales fuentes de financiamiento? Los servicios médicos. 2013, 10.400 millones. 2021, 2.800 millones. Una caída de más de 73%. Dinero que no les pertenece, bien. Dinero que se roban de los salarios que le dan a los médicos. Remesas. Ha caído en 45%. Pensaron que con la válvula de escape que abrieron, con todo ese negocio de tráfico de personas que armaron a través de Nicaragua, que le ha reportado más de 5.000 millones de dólares, por cierto, a ellos y a Ortega, pensaron que esa fuga masiva de personas era un camino fértil para hacer crecer las remesas, y se equivocaron. Esa fuga masiva de personas lo que ha significado es reunificación familiar. Eso significa, en otras palabras, no tengo a nadie que mantener en Cuba, ya todos están aquí conmigo. Y eso es lo que está pasando. Los aviones de American Airlines van vacíos a La Habana, vacíos, a $200 el ticket. Hace un año atrás costaban $400. Hoy van y regresan vacíos. Solo van las mulas que llevan dinero. No viaja más nada. Y gente que por necesidad tiene que ir a su familia, a su padre que está enfermo, etc. Pero no hay más razón para viajar a Cuba. Turismo. 1.6 millones de turistas el año pasado. Este año, el primer semestre, el cierre era un 50% menos que un año antes de la pandemia. Gaesa convirtió a la industria turística cubana en la Cenicienta del Caribe. Invirtieron miles y miles de millones de dólares en hoteles cuando el pueblo se estaba muriendo como mosca por el COVID. No tenían oxígeno, medicamentos. Okay. Ahí está la prueba. ¿Cómo se recuperaron los competidores del Caribe? Dominicana, récord, 8.4 millones de turistas. Quintana Roo con Rivera Maya y Cancún, 23.7 millones de turistas. Cuba, empantanada en 1.6 millones de turistas. ¿Por qué? Porque invirtieron el dinero en la construcción de hoteles, no lo invirtieron en la matriz energética, no lo invirtieron en mejorar la salud del pueblo, no lo invirtieron en lo que tenían que invertir. Eso es lavado de dinero. Porque en una industria que no hay turismo, que es cero a la ocupación en 20 meses de cuarentena, ¿qué están construyendo hoteles para quién? ¿Para los fantasmas o para la familia Castro para después venderlo? Eso es lavado de dinero. ¿Y qué se usó? El dinero de la remesa y el dinero de los médicos. Porque no tienen líneas de crédito. Nadie pone un peso para construir hoteles en Cuba. Y este es el gran esquema de cómo se roban el dinero y cómo financian esa construcción de hoteles. Gaviota, en sus buenos tiempos, facturaba anualmente entre 700 y 800 millones de dólares. Con eso construyen 2 hoteles. Construyeron más de 70 hoteles en ese periodo de tiempo, desde 2015 hasta la fecha. ¿De dónde salió el dinero? De los médicos y de las remesas. No hay otro capital que aguante eso, que lo soporte. ¿Y qué tenemos aquí? La gran estrella de Gaesa con sus hoteles. Hoy esa compañía maneja un parque hotelero que su valor es de 8.2 billones de dólares. Ahí fue donde invirtieron el dinero.
en su futuro, en el futuro de sus familiares, de los oligarcas. Entonces, hoy Cuba tiene todos los rasgos de ser un Estado fallido, con la única excepción de que mantienen el control del territorio nacional. Sin embargo, se ha desentendido de sus obligaciones principales, como la de garantizar los servicios esenciales de la población, como la alimentación, la salud, el transporte, el suministro de agua potable, energía eléctrica, etc. Como resultado, ha generado que más del 70% de la población hoy en Cuba viva en los límites de la pobreza. Esto ha generado un desplazamiento masivo de más de 500.000 de personas hacia los Estados Unidos. No voy a contar los que se han ido para Uruguay, para España y otros países. Esto representa el 4.46% de la población cubana. Su sistema de gobernanza ha mutado de ser un régimen comunista a un Estado mafioso, en el que una oligarquía se ha convertido en el centro del poder y controla el 70% de los sectores estratégicos de la economía y el 95% de las finanzas del país, dando la espalda a las necesidades sociales y económicas de la población. Cuba tiene una deuda de 46.000 millones de dólares. En este contexto, un tribunal internacional de Londres ha dado luz verde para efectuar un juicio donde reconoce el derecho a los acreedores a reclamar el pago de sus préstamos que fueron otorgados al Banco Nacional hace más de 30 años. Quiero decirles que si ese juicio lo ganan los acreedores, vamos a tener un segundo embargo, que va a ser más duro que el embargo norteamericano. El manejo que hace Gaesa de la industria turística la ha convertido en la Cenicienta del Caribe, al tiempo que muestra muchos indicios de un esquema de gran lavado de capital. Por todo lo anterior, a lo que se suma una atmósfera social de protestas, creciente ingobernabilidad interna, es que actualmente Cuba se presenta como uno de los mercados de más alto riesgo para la inversión extranjera. La incapacidad de los que controlan hoy el actual sistema de gobernanza ha conducido al país a esta crisis y no dan señales de rectificar el rumbo. Sin embargo, las condiciones están dadas para que se produzca un cambio abrupto del sistema, ya sea por un estallido social a gran escala o un quiebre de las estructuras de poder, incluidas las militares, o una combinación de ambas al mismo tiempo. Y para agregar algo más, la última medida que han tomado, que es la tarea de ordenamiento punto 2, que es este corralito, estúpido corralito financiero, este es la gota que le va a colmar la copa a la población cubana. Porque el hambre, el terror no puede con el hambre. Y cuando hay hambre, la gente no cree en nadie, ni en terror, ni en represión. Muchas gracias. La tuya, espera. Esta. Sí. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Bueno, yo he titulado mi presentación como Crisis estructural y política económica en el post-ordenamiento cubano. Y post-ordenamiento, por supuesto, entre comillas, porque lejos de ser un ordenamiento, ha sido el desordenamiento. Y la imagen no puede ser más llamativa. No es una protesta, es una cola. Efectivamente, la crisis cubana es una crisis multidimensional. No es solamente una crisis económica. Es una crisis económica que por demás tampoco es coyuntural, sino estructural, y que se caracteriza por el desplome y el posterior estancamiento de los principales sectores productivos, la industria y la agricultura. Vamos a ver cifras, yo creo que podemos verlo claramente cuando nos encontramos, por ejemplo, con el comportamiento del Producto Interior Bruto en la economía cubana, y quiero llamar la atención en estas magnitudes, que son las magnitudes promedio anual. Entre 1990 y 2002, la economía cubana solo ha crecido en términos promedio anuales en 1.3%. En lo que va de siglo XXI ha crecido al 2.9%, pero en los últimos 7 años ha crecido negativamente al menos 0.6%. Además de esto, podemos observar
las cifras de la industria en números índices, y estos son cifras oficiales, comparados con 1989, que dicho sea de paso, no fue el mejor año de la economía cubana porque ya en 1989 había elementos de ralentización del crecimiento económico. Y la industria cubana, en términos generales, está a un 54.8% de lo que era en 1989. La industria azucarera al 10.5% en términos de 2021 y la industria no azucarera al 60.5%. La producción de azúcar, como mostraba Emilio hace unos minutos, ha venido decayendo de una manera terrible y hoy en día está a niveles de principio del siglo XX o incluso, a niveles inferiores a principios del siglo XX y a niveles del siglo XIX. Dicho sea de paso, ahora se pretende revitalizar la industria azucarera sin analizar por qué ha ocurrido todo esto. Aquí está la responsabilidad directa de Fidel Castro. Es Fidel Castro el responsable directo de la crisis de la industria azucarera. Y por supuesto, todo el gobierno que aceptó como una ley una decisión de Fidel Castro. Y adicionalmente a esto, vemos cómo se han comportado los ingresos del turismo, que también vienen cayendo significativamente. Y si revisamos la balanza comercial de bienes, pues evidentemente ha incrementado, es decir, ha llegado a niveles muy graves el gap entre exportaciones e importaciones de bienes. Y claro, en un momento determinado las exportaciones de turismo compensaban ese déficit, pero con la caída del turismo y con la caída de las remesas y con la ausencia de inversión extranjera directa, la situación de las finanzas externas del país es realmente catastrófica. Es decir, hay un verdadero colapso de la capacidad financiera externa de la economía cubana en estos momentos. ¿Por qué una crisis estructural? Bueno, porque evidentemente esta crisis ha sido, primero que todo, afecta a los sectores productivos fundamentales. La pandemia del COVID-19 golpeó severamente la economía cubana. Las sanciones económicas de los Estados Unidos recrudecidas también han afectado, pero yo he insistido en muchas oportunidades que no son la causa de los problemas de la economía cubana y sobre todo la causa de los problemas actuales radican fundamentalmente en los errores de política económica. Prácticamente todas las medidas de política económica adoptadas recientemente, la apertura de tiendas en moneda libremente convertible, la llamada tarea ordenamiento, han sido medidas erradas que han ocasionado los desequilibrios estructurales desequilibrios macroeconómicos que afectan a la economía cubana. También está en crisis el modelo de socialismo burocrático. Hay una crisis del sistema de administración centralizada que está total y completamente agotado. Y los cambios económicos que se han producido han sido de carácter parcial, no sistémicos y no responden a una concepción de reforma estratégica, sino a la urgencia de las circunstancias. Ha sido para apagar fuegos. Y por supuesto, apagando fuegos han desatado otros fuegos. Y esto se traduce también en una crisis social que ha producido la sangría migratoria, el deterioro de los servicios de salud y educación y un incremento notable de la pobreza y de la precariedad de la sociedad y, por supuesto, el aumento de los grupos vulnerables. Y esto, por supuesto, tiene también una expresión de crisis política. Hay una ruptura del consenso tradicional, existen formas activas y pasivas de oposición y protestas sociales y represión política frente a esas protestas sociales.
En términos generales, paso por esto para ahorrar tiempo porque las características de los cambios económicos adoptados desde el periodo especial se han caracterizado efectivamente por su ausencia de sistematicidad, por su ausencia de concepción estratégica, no han sido consistentes en el tiempo, incluso en determinados momentos se han frenado esos cambios cuando la situación deja de ser claramente crítica y en definitiva lo que sí queda claro es que cuando se han adoptado cambios en materia económica han tenido como objetivo fundamental sencillamente sostener el control político. Cuba tiene una serie de problemas estructurales. Su economía tiene una serie de problemas estructurales. Sigue siendo una economía de monoproducción y monoexportación. De la dependencia del azúcar hemos pasado a la dependencia respecto a las exportaciones de servicios profesionales pactados con gobiernos aliados, a las remesas y a los servicios turísticos, lo cual determina una inserción económica internacional deficiente. Se ha destruido la industria por atraso tecnológico, escasez de materias primas, escasez de bienes de capital, de recursos de inversión, y esto se refleja en las estadísticas que he mostrado anteriormente con niveles de producción inferiores a 1989. La crisis agropecuaria se manifiesta claramente por la incapacidad de satisfacer necesidades alimenticias de la población. La economía cubana tiene una insuficiente capacidad de ahorro interno y de inversión. Los niveles de inversión bruta fija en la economía cubana rondaban el 11 punto y pico, 12% del Producto Interior Bruto en los últimos años, un nivel claramente insuficiente para salir de una crisis. Pero esto es todavía más grave cuando se muestra el nivel de distorsión en la estructura de esas inversiones, porque esas inversiones, como bien ha sido explicado anteriormente, se han orientado fundamentalmente al sector inmobiliario y hotelero. Existe además una insuficiente inversión extranjera directa porque obviamente el riesgo país de Cuba es altísimo y nadie en su sano juicio puede considerar siquiera, o muy pocas personas en su sano juicio considerarían la posibilidad de invertir en una economía que está prácticamente colapsada. Y a esto hay que añadir los severos problemas demográficos por la emigración de jóvenes y el envejecimiento de la población. La tarea ordenamiento generó gravísimos desequilibrios macroeconómicos y el aumento de la vulnerabilidad social. De hecho, fue una medida mal concebida, mal diseñada, mal aplicada y además adoptada en el peor momento posible. El tipo de cambio fijo sobrevalorado ha generado inmensas distorsiones en la economía cubana, repitiendo las distorsiones que existían cuando se mantenía de una forma absurda la paridad del peso y el dólar. De hecho, cuando es aplicado el tipo de cambio fijo de 24/1, ya en el mercado informal se cotizaba la divisa estadounidense en 35, 40 pesos cubanos. Hoy en día, de acuerdo a las últimas cifras del toque, pues está superando los 230 pesos por el dólar. La existencia de este sistema cambiario ha generado un estímulo adicional a la existencia del mercado informal de divisas y la solución que ha encontrado el gobierno no ha podido ser peor. La revitalización de los tipos de cambio múltiples que está demostrado que no funcionan adecuadamente en ninguna economía. Y si quieren un ejemplo, ahí está la economía de Argentina mostrando los problemas y las distorsiones que generan los tipos de cambio múltiples. Se ha generado una tensión financiera en el presupuesto del Estado por el incremento del déficit, los incrementos de salarios y de pensiones que por demás eran insuficientes a las necesidades, a las posibilidades de satisfacción de necesidades de vida, se producen a cuenta del presupuesto del Estado, con emisión monetaria, sin respaldo de bienes y servicios,
lo cual es claramente inflacionario y está en la raíz misma de la estampida inflacionaria que sufre la economía cubana. El sistema pensional es injusto con la población jubilada. La mayor parte de las pensiones quedan por debajo del salario mínimo, generando una gravísima vulnerabilidad económica de los que he llamado los jubilados de la revolución, y precisamente escribí un artículo sobre esto. El diseño generó una serie de errores de cálculo, una reforma cambiaria y de precios antes de crear las condiciones para superar la crisis de oferta, la metodología y los resultados de la determinación del valor de la canasta básica a partir de la cual se mide la inflación. De hecho, se habló de un costo de canasta básica de 1.528 pesos, que es absurdo porque hoy en día incluso existen estimaciones de que la canasta básica duplica esa cantidad y más que duplica esa cantidad. Por lo tanto, la realidad de la inflación superó las expectativas del gobierno. En términos generales, la solución ha sido la de siempre. El gobierno apela a la reducción de precios injustificados, abusivos, entre comillas, mientras que, por otra parte, los precios estatales han continuado elevándose. Ya he mencionado el hecho de que se combinen elementos de crisis económica, política y social, que no quiero profundizar en ello por razones de tiempo, pero sí quiero centrarme en que realmente el principal problema es el modelo. El modelo es el problema. El modelo de economía centralmente dirigida ha demostrado históricamente su fracaso. No solo no ha conducido al desarrollo, sino que es responsable de la persistencia y de la profundización del subdesarrollo. También escribí un artículo sobre esto. El modelo frena el desarrollo de las fuerzas productivas, limita el emprendimiento empresarial, incluso hoy en día en las condiciones de existencia de las MIPYMES, y de hecho frena el mejoramiento del bienestar material de la sociedad. La industria estatal está colapsada, está paralizada por el retraso tecnológico, por la obsolescencia tecnológica, por la escasez de materias primas, mientras que la escasez de recursos del Estado impide su reanimación. Por tanto, no queda otra alternativa que generar un espacio al sector privado para el fomento de la industria nacional. Las inversiones foráneas no llegan suficientemente a Cuba porque los inversionistas no perciben a Cuba con los suficientes atractivos para colocar sus recursos de inversión en el fomento de los sectores productivos del país. Y por otra parte, el sistema estatal de acopio representa una considerable limitación a la expansión. El sistema de acopio representa una limitación muy seria a la expansión del sector agropecuario y es sin duda alguna un freno a la posibilidad del despegue de la actividad agrícola. Y esto nos lleva a reflexionar un poco hacia dónde consideramos que debe enfocarse un nuevo modelo de desarrollo. Y aunque sin duda alguna hemos hablado aquí de las cuestiones fundamentalmente económicas, creo que es importante que Cuba avance hacia una economía mixta en la que el Estado, y aquí lo subrayo especialmente y lo pongo en rojo, organizado democráticamente, represente a la sociedad y su gestión sea controlada por esta. Realmente este es un punto de partida imprescindible para solucionar realmente de raíz los problemas que tiene la economía cubana y lo explico al final. El Estado, un Estado democrático, no el Estado actual, debe disponer de las herramientas institucionales para regular el funcionamiento transparente del mercado, contar con los recursos e instrumentos para redistribuir parte de la riqueza social con especial énfasis en los grupos vulnerables, en los sectores de mayor pobreza, con énfasis en el desarrollo de bienes públicos y en la superación de la pobreza. El Estado debe disponer del control de los recursos naturales, responsabilizarse con el desarrollo de la infraestructura y, por supuesto, tener los recursos para ello,
crear un clima adecuado y transparente para el desarrollo de los negocios, determinado por un marco jurídico estable y transparente. Y, por supuesto, salvaguardar la soberanía nacional. Las empresas estatales, las que queden, porque realmente va a ser muy difícil que todas las empresas estatales sobrevivan en una reforma estructural importante, deben tener la garantía de una autonomía operativa y financiera, evitando las condiciones de monopolio, que es lo que hoy en día disfruta un emporio como Gaesa. La reorientación de las inversiones hacia los sectores productivos, especialmente la industria y la agricultura, y muy especialmente a aquellas actividades que fomenten las exportaciones y por tanto mejoren la inserción económica internacional del país. Fomentar las empresas privadas y cooperativas, recuperar la soberanía del peso cubano como única moneda válida para realizar transacciones económicas dentro del territorio nacional, es decir, impregnarle al peso cubano el curso legal forzoso y la fuerza liberatoria ilimitada dentro del territorio nacional para que cumpla con sus funciones de dinero. Mientras existan tiendas en moneda libremente convertible, existirá una necesidad adicional de divisas que potenciará el proceso de devaluación de la moneda nacional. Y en este sentido considero que es importante que el tipo de cambio sea un tipo de cambio flexible, que refleje las condiciones de mercado y permita la convertibilidad real de la moneda y no una convertibilidad ficticia. Y finalmente, una profunda reforma institucional que asegure la plena democratización del país, porque solo en esas condiciones es posible producir un sistema legal transparente que estimule el funcionamiento de la economía, que estimule las inversiones, que dé garantías a la inversión y que en definitiva permita la paz social. Muchas gracias. ¿Tú me dices? No, sí, ahora puede abrir a preguntas si quieres, pero antes que lo haga quiero darle gracias a los panelistas por haber sido un ejemplar de mantenerse a tiempo. Es una cosa que yo siempre me ha molestado mucho de ASCII y este año lo estamos logrando. Un año de comunismo, vamos. Ahora estamos tienen ahí domesticados. Sí, ahora estoy haciéndolo nomás. No dudo de traer mi látigo, la verdad, muy bien hecho. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Tenemos nada más que 8 minutos oficialmente, pero si quieren demorarse un poquitito más, creo que 5 minutos más, algo así. Sí, porque empezamos un poquito tarde. Mientras la gente no pierde. Pero no, el problema es que se corta el tiempo para el break, pero... Mientras no se pierde la merienda, no hay problema. La merienda está ahí, el problema es que los segundos paneles... Hay pocos comensales. Bueno, ustedes tienen la palabra. Vegard B, desde lo más profundo de Noruega. Una pregunta, Mauricio. ¿Cómo tú ves algún camino hacia esa democratización del Estado? ¿Cuáles serían las opciones en este momento para realmente comenzar eso? Espérate, toma nota, déjame hacer una ronda para entonces ustedes se dividen después. ¿Quiénes eran los otros que habían levantado la mano? Carmelo. Usted es el decano. Una pregunta muy concreta. ¿Quién ha sido nombrado después de López Calleja? ¿Qué ha pasado? Sí, hay un grupo. Hay un grupo. No es director. No, pero es interino. Ella no toma. Él está de figurante. No está ahí. Eso es muy difícil de poner a una persona. Muy difícil. Después yo puedo explicar si quieres. Carmelo. Mauricio, me gustó mucho tu presentación porque presentaste, yo creo que la primera vez del juego, los gráficos por el periodo entero. Y generalmente yo me concentro en un periodo más corto que eso, así que eso es extremadamente útil. Lo que, más que una pregunta, lo que tengo es una nota. El balance de servicios compensa el déficit del balance de bienes. Pero lo que se observa, y claro, en el cuadro no se podía ver, lo que se observa es que el excedente de los dos tiene una tendencia decreciente que llega positivo
último año, que es el 2020, no llega medio kilo. Y lo que yo he calculado con el Anuario del 21, que no es fácil porque no está la balanza no está la balanza, financiera. Sí, pero se puede calcular la balanza de bienes y servicios. Esa yo le calculé que es 1.4 billones, que es el primer déficit de la balanza de bienes y servicios durante todo el siglo actual. Y claro, 2022 todavía no he sacado la cifra del sector externo, pero mi impresión por todos los otros indicadores que hay es que ese déficit de 1.4 billones va a crecer en el 2022. ¿Quién más? Mary. Más que una pregunta, es una invitación a un intercambio de criterios. Primero quiero decir que las tres ponencias están extraordinarias, a los tres. Pero propongo un intercambio de criterios con Cuba por los siguientes puntos, porque hay dos puntos que se destacan en las ponencias de Alina y de Mauricio, que son en la atribución de factores de la crisis económica, un recrudecimiento de las medidas restrictivas de Estados Unidos. Y a mi entender, a partir del año 2009, lo que hay es lo contrario. Es una serie de medidas que permiten una chorrera de dinero que entraba a Cuba desde los Estados Unidos por distintas categorías, ¿no?, que podemos discutir. Y en segundo lugar es esta idea de que la crisis política viene como resultado de una ruptura del consenso. Yo lo veo como una ruptura de la mentalidad de sumisión o la capacidad de dominio del régimen, porque la característica política de la dictadura existe como dictadura y como un estado represivo, como un aparato policial desde que se inicia. Entonces, eso es lo que yo quería señalar, que a lo mejor es una cuestión de lenguaje, pero a lo mejor va más allá de una cuestión de lenguaje, ¿no? ¿Cómo uno puede decir que una sociedad sometida a una dictadura represiva tenía un contrato social para ser gobernada bajo la represión? Entonces, ¿qué explica esa sumisión? Pues eso da para muchísimo debate. Ese era mi comentario. ¿Quién más tenía pedida la palabra? Dime, Katy. Tengo varias preguntas. A mí me parecen también muy excelentes todas estas presentaciones, pero yo, como salí de Cuba el año pasado y viví, digamos, en carne propia, además fui cuentapropista, una de las cosas que quería yo comentarles, referido con lo que decía Mauricio sobre esto de la que realmente golpeó, ¿verdad? Golpeó, pero es que ya venía en caída libre la economía desde el año 2019, antes de que llegara el COVID a Cuba y se conociera en el mundo. En el verano del 2019 empezó lo que Díaz Canel le llamó el periodo coyuntural, pero simplemente nos quedamos sin transporte público porque no había combustible. Y empezaron a aparecer apagones y empezaron a haber déficit de todo eso. Eso fue en el año 2019. Cuando llega el COVID, yo creo que fue hasta un alivio porque ya tenían, como decir, se unió la coyuntura con la crisis del COVID. O sea, desde el punto de vista de propaganda política, les vino bien, por lo menos en ese momento. Pero es que ya venía, y ellos nunca, ese periodo no volvieron a sacarlo después, cuando había algún tipo de discusión. Pero es que ya venía en caída libre desde verano del 2019. Yo me acuerdo que yo tuve que coger mucha bicicleta y ir caminando a lugares distantes, no había combustible. Yo creo que antes del 19, porque claro, pero en el 2016 el cuentapropismo en Cuba le estaba dando duro a ese. Le había quitado grandes cosas que estaban en turismo, en transporte, en producción.
Y ahí fue cuando trancaron la reforma. Y ahí vinieron los ataques sónicos y se descongeló el para la próxima. Y ahí empezó a dejar y vino entonces, empezó a faltar el dinero. Y entonces todos esos sectores se afectaron. La otra cosa que quería comentar es sobre esto del reordenamiento, porque yo hablaba con muchos amigos en Cuba y tenía amigos que me sacaban cuenta y me decían ellos están a punto de quiebre, de la quiebra. ¿Qué van a hacer? Cuando vino esto que ellos inventaron, el reordenamiento, que fue de un día a otro, y por supuesto lo de las tiendas que fue en el 2019, las tiendas en MLC, las tiendas en MLC que fue en el 2019, es que simplemente no tenían dinero y tenían que, aunque fueran medidas impopulares, coger dinero. Y una de las cosas que yo vi, y esto es una pregunta, me gustaría saber cómo se comportó el envío de remesas después del reordenamiento, inmediatamente después. ¿Por qué? Porque conocí muchos cubanos que tenían familiares en el extranjero y que me comentaban, ahora me están teniendo que mandar un poco de más dinero porque lo que me mandaban antes no alcanza, porque simplemente crecieron los precios de un día a otro, del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero del 2021. No sé, esos datos de ese periodo del envío de remesas, me gustaría saber cómo se comportó. Un segundo, ya es la hora de cierre. Pueden continuar esa conversación después. Si tú quieres decir algo muy breve, Emilio, de eso, pero... peligro. Lo que pasó con las tiendas MLC antes de que surgieran, ¿no? ¿Por qué surgen las tiendas? Es que el mercado negro se tragó toda la divisa y dejó a Gaesa sin dinero. Entonces, ¿qué pasa? El dólar estaba a 50 pesos en la calle y la Gadeca a 24. La gente tenía el doble de poder adquisitivo en la calle. Y lo que hacían era comprar dólares, iban a la Gadeca, pero a las tiendas de Gaesa, pero las tiendas de Gaesa lo que estaban recuperando eran pesos convertibles, no dólares, porque los dólares estaban en la calle. Llegó un momento que el inventario se vació. Entonces ellos tuvieron que obligar a que fueran las tiendas en dólares. Y ya no, ni siquiera en efectivo. Tenían que ser por la vía digital. Y entonces ahí empezó con 77 tiendas y después lo expandieron a todo el mercado minorista. Lo convirtieron todo el mercado, hicieron una dolarización estúpida, porque no liberaron las fuerzas productivas, que es lo primero que tienen que hacer antes de hacer cualquier otra cosa. Eso es lo que quería. Y respecto a lo de López Calleja, no es posible que haya un sustituto de esa persona. Muy sencillo. López Calleja no solo era el jefe de Gaesa, era el ex yerno de Raúl Castro y era el futuro presidente de Cuba. Realmente era el tipo que llevaba el poder. Por eso es que emerge al buró político y por eso es que lo hacen miembro de la Asamblea Nacional. Hasta ese momento él estuvo prácticamente en la sombra, pero llegó un momento que tenían que darle el rol. Y es el tipo que maneja el dinero. Entonces, y lo manejaba de una forma muy vertical, solo él. Por lo tanto, al quitar esa cabeza, eso es como quitarte la escalera y te quedas en la brocha. No saben a quién van a poner ahí. Porque todavía están buscando el dinero que no saben dónde está. Todavía lo están buscando. Bueno, les quiero agradecer a todos su atención. ¿Perdón? ¿No responde? Sí. ¿La pregunta? Dale 5 minutos. ¿Cuál pregunta? Me quedé. No, dale. Ven. Bueno. Yo no me di cuenta que había una pregunta en... Y la de Vegas es como... La de Vegas es la pregunta del millón. No, yo quería mostrar este cuadro, Oscar, porque fíjate, ahí se ve claramente, en 2019 hay una primera caída del Producto Interior Bruto. Es decir, ya hay evidencias claras de que se avecina una crisis que fue agravada, obviamente, por la pandemia. Sí, el comentario de Carmelo, pues muy importante. Hay una realidad y es que las cifras del sector externo de la economía cubana nunca se publican de una manera total. Es decir, la ONEI nunca publica la balanza de pagos internacionales de manera completa, solamente la cuenta corriente. Y la cuenta corriente la publica
con retraso, es decir, con 2 años de retraso. Lo que pasa es que uno puede hacer los cálculos, como ha dicho perfectamente Carmelo, haciendo estimaciones que pueden ser bastante cercanas a la realidad. Y sí, efectivamente. ¿Qué pasa ahí, Carmelo? Y esto lo hemos conversado muchas veces. La capacidad de importación de Cuba depende de su capacidad de exportación. Entonces, si no genera recursos suficientes para exportar, si no genera recursos de exportación, no puede importar. ¿Por qué? Porque tampoco tiene crédito. La razón de la caída, ese declive que se da a través de los años, es que las tres fuentes fundamentales de divisas Claro. se reducen. Se reducen. La ayuda de Venezuela, la remesa. Claro. Y el turismo. Y el turismo. Y se reduce de una manera y eso, todo eso incide en el año 21 y se produce el déficit por primera vez en el siglo. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, con respecto a lo del recrudecimiento del bloqueo, te estoy dejando para el final, con lo del recrudecimiento del bloqueo, de las sanciones económicas, que yo nunca digo bloqueo porque eso no es un bloqueo. De las sanciones económicas, a ver, sin duda alguna las medidas de Trump adoptadas para recrudecer las sanciones económicas tuvieron un cierto efecto, incluso por la revitalización del título tercero. Esa es una realidad que además también es una realidad en la vida cotidiana de muchas personas. Y yo tengo experiencias sobre esto. Es decir, experiencias de tratar de hacer una transferencia bancaria a un ciudadano cubano no residente en Cuba, ojo, no residente en Cuba, y que el banco me rechace esa transferencia bancaria. Es decir, hay miedo en instituciones financieras de que la OFAC le caiga encima por una situación de esta naturaleza. Y estamos hablando de un cubano que no resida ni siquiera en Cuba. Entonces, ese tipo de cosas funciona realmente. Vegar, pero que quede claro, en mi opinión, no es la razón fundamental de la crisis económica de Cuba, y eso lo digo sistemáticamente cada vez que escribo sobre este tipo de cuestiones. Vegar, aquí esto un poco es wishful thinking. La transición a la democracia se puede dar por múltiples razones. Un estallido social que provoque el derrumbe, porque eso puede ocurrir. Quizá la aparición de algunos sectores inteligentes dentro del gobierno que estén dispuestos a sentarse a conversar. Hay una realidad. La oposición en Cuba está desarticulada, muy dividida, muy golpeada. La represión es muy fuerte. Y creo que hace falta un clima social diferente al que hay hoy en día. Pero a mí no me queda la menor duda de que la opción preferible sería una situación pacífica como la que se produjo en muchos países de Europa Oriental, con el establecimiento de mesas de diálogo, mesas redondas, cuadradas, triangulares o lo que fuera, pero mesas de debate, de discusión sobre la sociedad, sobre la situación del país, pero con el objetivo claro de producir una democratización en el país, que puede ser por pasos, por fases, con ciertos acuerdos, pero que sea una democratización real. Así es como yo lo veo, pero obviamente tienen que existir una serie de condiciones sociales, políticas que conduzcan a esto, porque esto del cielo no cae. Bueno, ahora que estamos al final, sí les voy a obsequiar la anécdota. Cuando llaman a Lina para comunicarle que ella no puede venir a este evento, le dijeron que aquí los iban a seminariar para empezar una subversión en Cuba. Y yo me comprometí con ella que íbamos a hacer una recolecta para comprar un yate que se iba a llamar el Granpa, para que ella pudiera regresar a Cuba a organizar la subversión.
Gracias a todos. Eso es broma, ¿no? No, lo que se lo dijeron, y que... Sí, no, es que se lo dijeron. No, yo una cosa.